les va? Bienvenidos a todo lo que pasó en la semana en DTV, el periodismo en el Congreso, y empezamos recordando lo que sucedió en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente. Allí se pudo dar dictamen a la reforma de la Ley de Manejo de Fuego, que busca frenar los incendios y garantizar la recuperación y restauración de las superficies incendiadas. El Sistema Federal de Manejo del Fuego tiene una estadística que plantea que el 95% de los incendios son el resultado de la acción humana. Y la gran mayoría de esos incendios son intencionales. Hay pocas investigaciones judiciales, de hecho en 5 años de incendios en Córdoba, un relevamiento que hizo el Tribunal Supremo de Justicia de Córdoba da cuenta que solo hay 22 causas iniciadas para investigar cuál es el origen del fuego. Y no solo eso, sino que también hay solo 2 personas condenadas en todo Córdoba después de 7 años de incendios. Los incendios naturales son incendios que vienen de ráfagas de relámpagos, ¿no? Sí. Y esos relámpagos se dan en el marco de una tormenta, por lo tanto los niveles de humedad que hay en el ambiente más la lluvia siempre hacen que los incendios naturales sean focos mucho más pequeños. Los incendios que nosotros estuvimos viendo, los que tengo yo aquí a mi espalda o los que estuvimos viendo durante 6 meses, son incendios provocados por el hombre. Son incendios resultados de la acción humana y se dan en épocas secas y por eso la extensión de estos incendios. ¿Qué estamos nosotros tratando de hacer con este proyecto de ley? Previniendo. Que el fuego no sea más un negocio, es una forma de hacer de que se apaguen esos focos de incendio. Es decir, si vos no vas a poder modificar el cambio de uso del suelo, no tenés incentivo para prender fuego ese ecosistema. Y establecemos plazos de 30 y de 60 años, que no son plazos caprichosos, sino que son los plazos que establece la comunidad científica, necesitan esos ecosistemas para lograr la total restauración. Es decir, tener capacidad de absorber agua, de criar de reproducir la biodiversidad, de absorber gases de efecto invernadero, bueno, depende del ecosistema, ¿no? Hoy ya teníamos una ley, un artículo en particular, el artículo 22 bis, que es del año 2017, bastante reciente, que prohibía el uso y el cambio del uso del suelo en los bosques en nuestro país. Tanto en los bosques nativos como en los bosques no productivos, ¿no? Hay una categorización de distintos tipos de bosques que tenían hoy una protección a perpetuidad. Es decir, un bosque de cualquiera de estos 2 grupos, nativos o no nativos, que se incendiaba o se veía afectado por un incendio, no se le podía nunca cambiar la categoría del uso del suelo. ¿Qué hace este proyecto que hoy dictamina el oficialismo? Dice que no puede cambiarse por 60 años. Claramente no es más de lo que teníamos, es menos de lo que teníamos. Hicieron un esfuerzo para tratar de ensayar una explicación diciendo que en realidad van a buscar el modo que siempre rija la ley más favorable, pero lo cierto es que derogaron, reescribieron, reemplazaron el artículo más favorable, que era que estoy mencionando, el artículo 22 bis de la Ley de Manejo del Fuego. Entonces, este es el argumento más fuerte, viola 2 principios que son claves: el principio de no regresividad, que lo consagramos expresamente cuando votamos el Acuerdo de Escazú, y este principio de no regresividad nos dice que una vez que se avanza en la línea de la protección ambiental, no se puede ir para atrás. Bueno, acá estamos yendo para atrás. Una protección de los bosques que era perpetuidad, le estamos poniendo un límite, la estamos cambiando por una ley del Congreso, por una simple mayoría. Esto quiere decir que pasado mañana podría venir alguien y decirnos que de pronto la protección de esos bosques ya no son 60 años, sino que pueden ser 10. Cuando el diputado Máximo Kirchner circuló este proyecto para el acompañamiento de los diferentes colegas, como ocurre con prácticamente todos los proyectos, le dije a mi asesor en materia ambiental, este proyecto tiene un problema. Y cuando me preguntó cuál, le dije, el autor. Ese es el problema que tiene este proyecto. Porque cualquier análisis que se haga de esta ley va a estar con un prisma absolutamente prejuicioso. Y cuando uno advierte los diferentes discursos, cada vez más siento de que efectivamente el problema de este proyecto de ley es casi fundamentalmente
que el autor se llama Kirchner. El derecho ambiental en la Argentina no es punitivo, y no lo es no porque nosotros lo quisiéramos o no, sino porque goza de un resguardo constitucional en el artículo 41, donde claramente en el infine del artículo 41, primer párrafo, nuestra hermosa Constitución dice: el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establece la ley. Y si usted se fija, prácticamente todo el derecho ambiental está anclado en la reparación y la recomposición. De hecho, el proyecto de ley que vamos a modificar se refiere en el capítulo 7 a las infracciones y a las sanciones. Y lo que nosotros estamos modificando es el artículo 22, que precisamente habla de las reparaciones y recomposiciones. Esta semana también se siguió trabajando alrededor de este código que pretende defender los derechos de los nuevos consumidores. La Comisión de Defensa del Consumidor es no solamente por un proyecto que presentamos nosotros, sino que el Frente de Todos ha presentado un proyecto que el 85% de los artículos, que son 186, es exactamente igual. Entonces, de 31 miembros que tiene la Defensa del Consumidor, 28 estamos avalando con nuestra firma avanzar en tener un código del consumidor, que esto es verdaderamente lo importante. Sí. Acá no pareciera que crear una comisión bicameral para crear un código es importante. Claro, cuando en realidad el código ya está, los códigos, tanto el interbloque de Juntos por el Cambio como el interbloque de Frente de Todos, estamos de acuerdo en un 85%, y lo importante es que tengamos un nuevo código del consumidor, porque lo que vos decías es muy importante. La ley de defensa del consumidor ya tiene 27 años, fue en el año 93, se le hicieron algunas modificaciones, algunos parches, pero este código es de avanzada, este código es absolutamente progresista, reconoce las mejores doctrinas y jurisprudencia a nivel nacional, como así también de la propia Corte Suprema, instaura la hipervulnerabilidad, sí, el sobreendeudamiento, que es otra institución importantísima que está regulada. 9 de cada 10 familias argentinas hoy están sobreendeudadas, y entonces acá se prevé un régimen y un procedimiento administrativo y judicial para que los consumidores puedan salir de esta situación. Qué bueno eso. Se regula el comercio electrónico, se regula la dimensión particular y colectiva de las asociaciones de los consumidores, que ayer hemos tenido más de 20 y el otro jueves 16, les hemos escuchado a todas las asociaciones del consumidor inscritas en el Registro Nacional. En su gran mayoría avalan este proyecto de código, con lo cual, la verdad, es inentendible, con todos estos avances, que se quiera crear una comisión bicameral. Esto fue consensuado, de poder armar la bicameral. ¿Entre quiénes? Y tratando de evitar justamente lo que ustedes estaban planteando hace rato con el tema del presupuesto, de que se pueda consensuar justamente con senadores y que el proyecto que sea dictaminado y aprobado en diputados luego no tenga modificaciones en el Senado, ¿no? Estamos legislando en un código que va más allá de la duración de un periodo de gobierno, ¿no? Estamos hablando, reemplazando un código que tiene más de 20 años. Entonces nosotros hemos tenido la posibilidad de consultar no solamente a los usuarios, a la Dirección de Defensa del Consumidor de San Juan, y por supuesto jueces y miembros de la Corte de Justicia que den su opinión en la presentación del proyecto y luego en el análisis mismo del proyecto. Y en esto nos permite que también desde la provincia podamos hacer aporte en cómo se ha ido modificando la situación de los usuarios con las grandes empresas y con esta modalidad últimamente que trajo aparejado a la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido muchas dificultades, principalmente con lo que tienen que ver con las empresas prestadoras de servicio, de electricidad, de gas, pero así también las grandes cadenas de ventas que por lo general están justamente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que esto es en el fondo
en el fondo la cuestión, más allá de cuestionar la creación o no de una bicameral, yo creo que es acortar los tiempos también, Bien. ¿no? La semana anterior había terminado justamente con el dictamen que logró dar la Comisión de Presupuesto y Hacienda para empezar a trabajar con el presupuesto en el recinto. Por eso hubo varias reuniones de bloque para poder ajustar posiciones ante la sesión especial que se pudo celebrar esta semana. Yo creo que cada punto del presupuesto y lo que se incluyó posteriormente está pensado en un presupuesto que es productivo, en un presupuesto que está poniendo muchos recursos al cuidado de la salud, también por la pandemia, que está pensando también en las cuestiones sociales. Veo que es un presupuesto que tiene una inflación proyectada que va hoy día, no lo veo tan así que haya quedado viejo, es un presupuesto que se va a ir dando y yo he tenido la realidad del año anterior que si bien no tenía como gobernadora diputados en la Cámara, los presupuestos que presentaba el macrismo luego se duplicaron y se triplicaron. Hubo momentos en donde el presupuesto al otro día de votarse o 2 días de votarse se hicieron correcciones. Este es un país que tiene sus dificultades, ¿no? No las podemos ignorar. Nosotros venimos de 2 años recesivos anteriores. En este transitamos una pandemia y yo creo que Guzmán fue muy realista al plantear el presupuesto. No lo veo como muchas veces el presupuesto termina siendo como, bueno, parámetros más centrales. En este sentido yo creo que ha habido un bajar a la realidad de la situación que atraviesa la Argentina, que no es simple, no podemos mentir en televisión, ni a la gente, ni mentirnos nosotros mismos, no estaría bueno, ¿no? Y creo que es el presupuesto posible. Vemos que hay algunas inconsistencias, quiero decir que no lo acompañamos, de ninguna manera obstaculizamos su tratamiento, creemos que tiene que haber tratamiento, pero entendemos que hay algunas inconsistencias que son lo suficientemente importantes como para que no nos hagamos cargo de votarlo favorablemente, lo vamos a expresar muy bien cuando se discuta. Las inconsistencias, ¿cuáles son? Digamos, y lo hacemos con prudencia, porque tampoco le pedimos exactitud en un momento de tanta fragilidad. El mundo está en una situación de fragilidad, no solamente hay dificultades en la economía argentina, sino que hay una caída de recaudación por producto de la falta de actividad económica, al margen de la pandemia y cómo es la cuarentena. Digamos, son todas cosas opinables, pero somos prudentes, pero la verdad es que hay algunas inconsistencias, la política cambiaria, se presupone un dólar a 100 pesos de promedio para todo el año que viene, presupone una inflación del 29% cuando el mercado ya está anunciando lo que se toma como factor de consideración habitualmente alrededor de 37 puntos. Contempla que no se van a pagar ni más la IFE ni los adelantos transitorios para las empresas, como si la pandemia fuera a terminar el 31 de diciembre y esto no se necesitará más. Nos parece que hay algunas inconsistencias importantes que impiden que lo acompañemos, pero bueno, vamos a facilitar el tratamiento, vamos a dar quórum, vamos a discutir. Bien. Y vamos a señalar esto que nos parecen inconsistencias que impiden que lo acompañemos. Que Misiones es una provincia típica, distinta, diferente, inserta entre 2 países limítrofes que son Paraguay y Brasil, y vivíamos permanentemente las asimetrías, no solamente nuestras de la Argentina, sino también las de los países limítrofes. Con esta ley que nosotros venimos reclamando, va a ser justamente poner a una provincia que tiene menos índice de coparticipación que todas las otras de la región, a pesar de que tenemos 1.200.000 habitantes, en competitividad justamente con los países limítrofes. Y eso es lo que se trata de Polo Misiones, que fue incorporado al presupuesto nacional en 3 artículos y que demostramos que en pandemia, con la frontera cerrada para preservar nuestra cuestión sanitaria, también fue preservada nuestra cuestión económica, porque no se nos filtraron 10.000 millones de pesos que se iban a otros países y que debilitaban nuestra economía. A pesar de la pandemia, Misiones manejó bien la pandemia sanitaria, la sigue manejando, pero también la económica. Claro. Entonces, con estos argumentos muy sólidos hoy, fue lo que pedimos
el presidente de la Cámara, que estuvo de visita en Misiones el otro día y que vino varias veces, que es Sergio Massa, y que ese día también que tratamos esto en la comisión con el presidente Keller y el resto que integramos la comisión de presupuesto, tratamos con el presidente, la visita del presidente de la República, de aquí el gobernador y el presidente de la Cámara de Diputados de Misiones hizo lo propio también con todas estas explicaciones que conllevan a decir que lejos de decirle a la nación que le vamos a aportar menos porque vamos a recaudar mucho más. Así que eso es lo que pretendemos hacer con esta ley nosotros. El presupuesto establece un tema que es central para la provincia de Neuquén, que es el lanzamiento del Plan Gas 4, un nivel de inversiones realmente importante para incentivar la producción de gas en vistas a lograr el autoabastecimiento y evitar las importaciones el año que viene. Sí. Ustedes saben que se prevé, aquí en la provincia es la principal fuente de desarrollo económico, la actividad hidrocarburífera, como ustedes bien lo conocen, y esto era una medida bastante esperada, primero por la reactivación que genera, sí, pero básicamente tiene un enorme impacto en la construcción macroeconómica nacional, ¿no? Digamos, el ahorro, el autoabastecimiento nos va a permitir ahorrarnos alrededor de $5.000 millones, pensando en el año que viene y en el siguiente, en cuanto a la necesidad de exportaciones de gas, sobre todo para el invierno. Aquí permite la reactivación que en el corto plazo va a generar de manera directa cerca de 3.000 puestos de trabajo y que tiene un impacto en toda la dinámica económica privada y pública, en el caso no solamente de la provincia de Neuquén, sino de la Patagonia Norte en general. Pero entendemos desde la mirada nacional, lógicamente, que el impacto que va a tener para Neuquén es doblemente más importante el impacto que va a tener en el orden nacional por la necesidad de divisas que tiene el sistema financiero en este momento y por la oxigenación que eso también va a generar. Hay una realidad con este presupuesto. Cuando se presentó este presupuesto, que no iba a haber ninguna movida grande, el propio presidente del Banco Central tomó medidas que realmente movieron hacia adelante. Y cuando hablan de que no hay un plan, esto es un presupuesto, no es un plan. Este es el presupuesto de gastos y ingresos y obras, y esto no es un plan. El plan es cómo vamos a hacer con las empresas, cómo vamos a hacer con los ingresos de capitales, controles, qué le vamos a dar como opción para que se invierta en la Argentina, etcétera, etcétera. Eso sería un plan, dar previsibilidad. Nosotros no tenemos ninguna previsibilidad porque ya con respecto al presupuesto del año pasado pidieron una ampliación, en la cual nosotros acompañamos entendiendo la situación, pero la verdad que el presidente de la comisión dijo, este es el presupuesto de acuerdo a cómo venga la mano, así, más o menos así fue lo que dijo. Y en la última reunión de comisión, cuando íbamos ellos querían sacar dictamen, metieron 40 artículos más. Mi posición, en principio, la adelanto acá. Yo voy a votar en contra, sacando de que me den alguna razón muy importante como para abstenerme. Cuando uno ve el presupuesto que vamos a tratar, es un presupuesto que baja en casi 2 puntos el pago de intereses de la deuda, casi 1,9 concretamente. De 3,5 del 2019 al 1,5 ahora. Esa diferencia va a incrementar, entre otras cosas, a duplicar la inversión en infraestructura productiva, viviendas, en infraestructura social, en lo que es el ámbito de la obra pública, si se quiere, a duplicarlo. Va a 160% más en innovación y desarrollo para nuestras pequeñas y medianas empresas. Y obviamente también va a transporte para poder financiar determinadas situaciones que se van dando, pero hay un 0,8% que no se va a pagar los intereses de deuda, que también están puestos en el desarrollo estratégico nacional. Que eso en el presupuesto se vuelca y que obviamente el gobierno va a ir en una situación de incertidumbre permanente como la que vimos, porque también hay que aclarar esto, que vivimos en incertidumbre permanente con la pandemia. Si nosotros, los argentinos, que muchas veces estamos acostumbrados a la incertidumbre económica o a la inestabilidad política, pero ahora en este marco es una incertidumbre, como decía Cristina, que no fue un cisne negro. Vino la pandemia del coronavirus y nosotros y el gobierno tienen que tener un presupuesto para afrontar esto.
ese presupuesto lo hace incrementando partidas esenciales como salud, educación, en 50% incremento en salud. En AMBA vive la mayor cantidad está la mayor concentración de cantidad de argentinos y argentinas en términos de kilómetros cuadrados y habitantes. Eso tiene indudablemente que un costo diferente a otros lugares. Ahora, yo les quiero decir esto, sí, porque si usted me está hablando de federalismo en ese sentido, ¿no? Exactamente. Bueno, nuestro gobierno aumentó en el marco de la pandemia, de enero a septiembre, los recursos a las provincias, pero en un 100%, Verónica. Ajá. Digo, este presupuesto tiene dos características. Una cuestión es, tiene muchas características centrales. La inversión, la duplicación en inversión que se va a dar en obra pública, se aumenta el presupuesto en inclusión social, se aumenta un 49% en salud, se aumenta un 160% en innovación, como te decía, pero hay dos características. El federalismo de este presupuesto, porque se construye en consenso en función de lo que me decías con las provincias, y lo que ya se dio en pandemia, 100% aumento de recursos que se dieron a los gobernadores. Y el otro tema que me parece central es que obviamente se creó el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Géneros, y hay obviamente un presupuesto muy grande en el sentido de que hay que hacerlo de cero este ministerio, que es transversal a todas las políticas públicas, ustedes lo saben, y que esto también es característico de este presupuesto. Básicamente el presupuesto no asume de entrada que nosotros tenemos un problema de una distorsión macroeconómica muy grande. Entonces, en el mensaje de elevación el presupuesto dice que lo primero que hay que lograr es una dinámica de crecimiento económico, de inclusión social, para después buscar la estabilidad. Si ustedes leen el mensaje de elevación, dice exactamente eso. Y yo creo que ese orden es justamente el equivocado. Lo primero que habría que buscar es la estabilidad para poder lograr crecimiento e inclusión social. Ya se sabe en el mundo que era el huevo, no la gallina. O sea, la primera mutación, sí, exactamente, porque la primera mutación viene de un huevo que cambió. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que quiero decir con esto es, aquí lo que hay es una dinámica que hay que estar seguros, que es que Argentina tiene un desequilibrio macroeconómico muy, muy grande que no puede financiar. Sí. Entonces, el hijo de la situación, este huevo que decíamos, es este desequilibrio. Si no lo miramos, nunca vamos a poder lograr un resultado mejor. Entonces, yo creo que lo primero que tendría que hacer el gobierno es aceptar la restricción. Obviamente no dejar a nadie atrás, obviamente mucha solidaridad, todo lo que uno quiera, pero uno tiene que aceptar que no es cuestión de imprimir billetes, nada más, porque si no, todos los países serían felices en el mundo, y no lo son. El problema lamentablemente es mayor. ¿Por qué? Porque no es cuestión de un presupuesto. Porque si estamos diciendo que uno necesita hacer crecer la economía, buscar la estabilidad para hacer crecer la economía y lograr inclusión social, uno no lo puede hacer atacando la propiedad, no lo puede hacer poniendo en duda la justicia, no lo puede hacer, haciendo, por ejemplo, atacando los medios de comunicación independientes. Pucha, se nos cortó otra vez. No puede buscar, espera un segundo, no puede buscar no puede atacar a los grandes patrimonios de este país con nuevos impuestos, si lo que quiere es mayor inversión y mayor generación de trabajo. Entonces, el problema del presupuesto es que tiene un corsé ideológico que le impide tomar las medidas adecuadas. En líneas generales es un presupuesto que toma elementos que son muy importantes y por los cuales lo vamos a apoyar y que tienen que ver con poner en el centro, no la cuestión financiera, sino en el centro la cuestión del desarrollo, la cuestión de poder reactivar la economía, la cuestión justamente a partir de ahí poder hacer una distribución, digamos, federal y poder sacar al país de esta crisis, ¿no es cierto? Nosotros, en base a esos conceptos centrales, que aparte, como lo viene manifestando el presidente desde un inicio, con el cuidado de la salud, con el reforzamiento de lo que había sido un sistema de salud que no podía contener absolutamente nada, estamos de acuerdo, sabemos que estamos en una situación de crisis, sabemos que todavía hay cosas impredecibles,
tenemos una visión abierta a lo que está sucediendo en el mundo, no nos vamos a poner en esa oposición obcecada que parece que el mundo anduviera todo bien y que en el único lugar donde hay déficit y demás es en la Argentina, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso lo vamos a apoyar, pero no podemos dejar de señalar que hay algunas cuestiones que pretendemos que se corrijan, ¿no es cierto? Claro. ¿Y usted cómo, que tienen que ver con lo federal. ¿Y usted cómo tomó que se agregue que, voy a hacer esta pregunta en relación de las universidades, era lo que estaba hablando, que se agregue que el jefe de gabinete sea el que administre estos recursos? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? A ver, no me parece bien. Yo creo que le está quitando cuestiones que tienen que ver directamente con potestades que son del legislativo, que para eso está y para eso están las representaciones provinciales, y por más que ponga o yo pueda tener la confianza que pueda tener en alguien con la honestidad intelectual que considero que tiene Santiago Cafiero, no me cabe duda que también va a estar presionado por determinados intereses de tipo político que van a llevar las cosas hacia determinados lugares. Entonces, en estas cosas, la mejor manera para preverlo es que se pudiera hacer a través de una ley en forma directa, dándole a cada uno lo que le corresponde. Esta semana hubo sesión especial y duró más de 20 horas porque, claro, se trabajó alrededor del presupuesto 2021, que es lo que se llevó la gran parte de todo el debate. Por eso 117 diputados estuvieron presentes, que fue mucho más que en las sesiones anteriores. Y hubo que habilitar lugares especiales, donde en los palcos superiores. Se aprobó finalmente en esta sesión el presupuesto 2021 con 139 votos afirmativos, 15 en contra, rechazaron el presupuesto 2021 y hubo 90 abstenciones. También se logró aprobar el ingreso de Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y Modernización del FONPLATA. Ayer, a partir de las 5 de la tarde, en todas las plazas del país, sin ninguna organización preexistente, las familias argentinas se volcaron masivamente con alguna rosa o algún clavel en la mano para dejar presente el amor que genera la persona de Néstor Kirchner. ¿Cuántos líderes en el mundo se puede hacer esta autoconvocatoria? El cariño y reconocimiento que se ha visto ayer en las redes y en los múltiples homenajes que se han rendido a lo largo y ancho del país, a 10 años de fallecimiento, nos da la pauta que continúa estando presente entre todos quienes lo conocieron, militaron a su lado. Podría hablar horas y horas de los logros obtenidos de su responsabilidad que ocupó como intendente de nuestra querida Río Gallegos, como gobernador de nuestra querida Santa Cruz y como presidente de nuestra querida Argentina. Pero solamente quiero decir una cosa que creo que se replicó y a lo largo y a lo ancho de la Argentina, es decirte, gracias, Néstor. Las que yo he considerado una de sus mejores capacidades políticas, presidente, es precisamente la del conocimiento de los límites, del cuánto avanzar, cómo avanzar, cuándo avanzar y también en la capacidad de saber frenar. El mejor homenaje que le podemos hacer a Néstor es salir de la zona de confort. Esa zona de confort que ha establecido muchas veces una grieta que invita a que los dirigentes, a los principales dirigentes, ocupen lugares solos de confrontación y no se animen a buscar verdaderas mesas de acuerdo y de diálogo para resolver los enormes problemas que tiene la Argentina. Cuando hablamos de Néstor tenemos que poner acento en lo que significó la irrupción de la política. Primero destacarlo como un hombre de coraje, como un hombre de valores, como un hombre motivador e inspirador. Se han mantenido las instituciones a partir de volver credibilidad a la política. Eso fue también Néstor Kirchner. Néstor nos dio el futuro sembrando el trasvasamiento generacional con Cristina y poniendo a los jóvenes en el centro de la escena para que que sea el proyecto colectivo más importante que nos dio el país, el peronismo y el kirchnerismo, siga vigente y siga latente. Vive en nuestros corazones y trasciende y va a trascender. Y ese es un mayor legado. Existir para siempre en un pueblo que lo ama con todo su corazón y que no lo va a olvidar nunca, porque nos devolvió la posibilidad de sentirnos parte de algo. Gracias, Néstor. Vas a estar vivo toda la historia de Argentina. Gracias.
Se va a votar en general y en particular el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el cual se aprueba el ingreso de la República Argentina con carácter de miembro no regional al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, expediente 86S20. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se hará lectura del resultado. 235 afirmativos, 4 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Se va a votar en general y en particular el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre la aprobación e instrumentación de las modificaciones al convenio constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, denominado FONPLATA. Expediente 92S20. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 240 afirmativos, 2 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. El ministro de Economía, cuando presentó el presupuesto en el Parlamento, dijo que este presupuesto 2021 había que verlo como un ancla del esquema integral macroeconómico de transición. El proyecto, para sintetizar, podríamos decir que se apoya en 6 pilares que podríamos llamar estratégicos y que tienen que ver con la reactivación productiva, la generación de empleo, el apuntalamiento de las capacidades de innovación de las y los argentinos, el fortalecimiento de la educación y la salud y de manera inédita en nuestra historia a las políticas de género y diversidad. Hemos trabajado intensamente en la Comisión de Presupuesto, que hemos ido incorporando diversos cambios en el proyecto original que tienen que ver con planteos que se hicieron en el desarrollo de las reuniones, que tienen que ver con distintos aspectos, que tienen que ver con obras, que tienen que ver con los presupuestos universitarios. Es decir, hay una enorme cantidad de cuestiones que se han incorporado. Seguramente no estarán satisfechas todas las expectativas, y es comprensible que así sea, porque enfrentamos un escenario de enorme demanda porque las necesidades han crecido de manera significativa y de una gran caída de los ingresos fiscales como producto del efecto que sobre la economía ha tenido la pandemia. Todo eso se irá revirtiendo y este proyecto de presupuesto contiene todos los elementos para transitar por esa senda. La asignación para las universidades nacionales, donde hay una planilla A y una planilla B, en donde se han cometido muchas inequidades. Voy a dar un solo ejemplo, que tiene que ver con la provincia de Misiones, donde está la Universidad Nacional del Alto Uruguay en San Vicente, una de las de última creación, que en un ranking de universidades la peor, la que más castigada ha sido, con la peor asignación presupuestaria de todas las universidades, sin ningún tipo de sentido ni de lógica respecto a las demás. Me refiero también a lo que se debatió en comisión acerca del Fondo Nacional del Transporte para pasajeros del interior, en donde hubo un aumento de 13.000 a 20.000 millones de pesos, pero donde la relación con el AMBA sigue siendo abismal, en una proporción de 80 a 20. Otro aspecto controvertido tiene que ver con las jubilaciones y pensiones. No hay cálculos para una fórmula de movilidad, que tampoco todavía la conocemos, no se ha todavía siquiera dictaminado en la comisión especial, pero que va a tener que incidir a partir del 1 de enero y que claramente impacta sobre nada más ni nada menos que el 50% del gasto público. Tampoco no hay nada sobre reclamos de rentas vitalicias, sobre esta moratoria que el ANSES prometió reabrir sin aportes.
no va a alcanzar la partida presupuestaria para pagar jubilaciones y pensiones. En los artículos 94 y 97 aumenta la tasa nacional de fiscalización del transporte automotor de pasajeros al doble. Señor presidente, con esto doy por terminada mi exposición. Reitero entonces nuestra abstención en general y el acompañamiento en particular a estos artículos y otros que en el transcurso del debate en particular vamos a ir exponiendo. Como presidente de la Comisión de Acción Social y Salud de esta honorable Cámara, quiero resaltar algunos temas del presupuesto que se relacionan con el tema de salud. Decirle, por ejemplo, que en este presupuesto se le ha asignado al Ministerio de Salud Nacional 198.864 millones de pesos. Quizás ese número no sea muy esclarecedor para la mayoría de la gente que nos escucha. Si lo digo en dólares, son algo así como 2.185 millones de dólares. Atendiendo a una economía tan inflacionaria como la nuestra, si comparamos el punto de vista de dólares, sí lo que podemos decir claramente es que el presupuesto en salud ha vuelto a aumentar después de muchos años, y no es poco. Del 2016 al 2017 el presupuesto de salud nacional bajó. Desde 2017 al 2018 volvió a bajar. Desde 2018 a 2019 bajó nuevamente, llegando a un piso histórico que no se encuentra casi de 1.300 millones de dólares. Repito que hoy el presupuesto que estamos por votar, ojalá que todos nos acompañen, tiene 2.185 millones de dólares. Y en el año 2019 era la Secretaría de Salud en ese momento, porque también habíamos perdido el ministerio, tenía un presupuesto de 1.314 millones de dólares, para que no tengamos problemas con la inflación y nadie tenga problemas en los cargos. Obviamente que en el 2019, recordarán los compañeros diputados, que acá en esta misma Cámara nos quejábamos de que faltaban vacunas, nos quejábamos de la disminución de los programas nacionales de financiamiento, nos quejábamos del remediar y la falta de medicamentos en los CAPS. Por supuesto, si el presupuesto era prácticamente la mitad de lo que tenía que ser. Este gobierno ha recuperado el Ministerio de Salud y hoy hemos recuperado un presupuesto para los valores reales, históricos, que el Ministerio de Salud debe tener. Y obviamente atendiendo a una situación de emergencia absolutamente excepcional. El ministro Guzmán plantea un puente que empieza con este presupuesto que nos debería llevar a una economía con mejores fundamentos en donde todos seremos felices. Y ese es el gradualismo de Guzmán, es decir, mira, no me pidas que haga todo rápido porque no puedo, porque tengo que empujar la demanda para que la economía reaccione. Entonces, ese puente que traza Guzmán, este gradualismo, está asediado por una brecha cambiaria, que es el tema de todos los días, porque acá hablamos del presupuesto y del año 2021, como si afuera hubiese una realidad virtual en el cual está todo ordenado. Estamos solo esperando la vacuna y cuando llegue la vacuna todos seremos felices y la economía argentina se resuelve mágicamente. Y no es así. Tenemos una brecha cambiaria enorme, las reservas siguen cayendo a pesar de las medidas y el presupuesto espera una recuperación de más del 5%. Me pregunto con qué dólares vamos a recuperar si hoy el Banco Central está perdiendo reservas todos los días. Hace un año la base monetaria era 1.3 billones. Desde diciembre de este año emitió el Banco Central 1.9 para financiar al Tesoro. Entonces, obviamente esto está metiendo presión y esto es parte del problema. Y lo que nos propone el ministro Guzmán es trazar un puente de esperanza con algunas medidas que son dosis homeopáticas para una situación que requeriría una estrategia de shock hasta que vayan mejorando los fundamentos en el tiempo. Y en el medio la economía se va desangrando. Entonces el puente de Guzmán no nos conduce a la otra orilla, nos retorna a la misma pesadilla. Y esa es nuestra crítica central a los supuestos macroeconómicos de este presupuesto. Cuando hablamos de los servicios públicos, en este presupuesto está ocurriendo una cosa que es muy grave. No se está tomando en cuenta el grave problema que existe con el congelamiento de la adecuación de los servicios públicos y de los nuevos servicios públicos en competencia que hace muy poquito aprobó el presidente de la Nación. Y esto no es un tema menor, porque evidentemente, y en el presupuesto por más que lo busquemos, no hay una asignación seria de los subsidios para las personas que tienen que asumir el pago
de los servicios públicos del año que viene. Porque ya se habla de que se va a ajustar el cobro del servicio público de electricidad, del servicio público de gas. Es decir, no hay una previsión que tenga como objetivo la protección de los usuarios de los servicios públicos. Si nosotros leemos el artículo 92 de la redacción de este presupuesto para el 2021, hay una disposición que establece algo que hemos repudiado seriamente en el año 2018, cuando en la época del presidente Macri, por un DNU, se resolvió asignar 29.000 millones de pesos para pagar la diferencia entre lo que le costaba la energía en dólares, en pesos, a las empresas que distribuían y transportaban el gas en la Argentina. ¿Y cuál era la solución en ese momento? Que la pagáramos los usuarios de consumidores de gas. No dejemos pasar esto de los servicios públicos, ni de los nuevos servicios esenciales públicos en competencia. No dejemos pasar que los empresarios que hacen una empresa para proveer un servicio público tienen que hacer ellos sus inversiones y no pretender que los usuarios y consumidores paguen los aumentos de tarifa para presionar sobre eso. Hemos presentado un proyecto para que se declare la zona fría de la provincia de Mendoza, el sur de San Juan, algunos distritos de Salta y de muchos municipios que forman parte del Gran Buenos Aires. Este es el 9º presupuesto que discuto en esta Cámara, la Cámara de Diputados como diputado representando a una provincia del país, la más linda de todas, que es San Juan. Además, 6 años lo he discutido en el Senado de la Nación. Y créame que este debe ser el presupuesto más discutido, por lo menos de los que yo he participado. Y la verdad que son muchos. Proyecto que, por gestión del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, permitió hacerle modificaciones y aceptar reclamos y reivindicaciones a las distintas provincias argentinas, y esa es la tarea que tenemos quienes representamos a nuestra provincia. Este presupuesto es un programa de transición económica, sin ninguna duda que lo es, por el país que recibimos y por el país que tenemos. No podemos negar la crisis que vive la Argentina y el país que tenemos, la doble crisis que tiene la Argentina, el país que recibimos y el país que sobre eso que recibimos vino el problema del mundo, el de la pandemia, que multiplica por 2, por supuesto, la crisis de los argentinos. Me parece bien que se discuta, porque no tenemos nada para esconder, absolutamente nada para esconder. Es cierto que el infierno está lleno, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Tenemos todas las buenas intenciones y sabemos que el camino que estamos recorriendo es el que tiene que ver con poner de pie a la Argentina. La misión de Juntos por el Cambio ha observado que este proyecto de presupuesto adolece de inconsistencias que evitan un rechazo. Pero sin embargo, cuando uno mira este presupuesto en la voluntad de colaborar, tenemos que irnos apelando. Uno ve el valor del dólar o la inflación son inconsistentes con el resto de las variables económicas presentadas. De la mayoría de las consultoras nos plantean un dólar y una inflación casi al doble. En lo formal también hay muchos motivos. Tenemos motivos que tienen que ver con los ingresos a últimos momentos que no tenían nada que ver con lo que veníamos discutiendo en ese momento. Sin embargo, hemos asumido una decisión política de apelarnos y nuestra atención se inscribe, digo nuevamente, en un marco colaborativo. No es una atención oportunista, tampoco pragmática, es una atención que requiere una lectura explícita de que tenemos vocación de ayudar, de ponerle nombre, de acordar una salida cumpliendo, haciendo cumplir la Constitución. Es una atención responsable, que a su vez implica un llamado de atención, porque nos gustaría votar a favor, pero vemos que es un presupuesto incompleto. Siempre me gusta recordar un tema porque creo que sintetiza la situación de la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, el 63% de los niños y las niñas son pobres y muchos de ellos tienen inseguridad alimentaria.
¿De qué futuro me vienen a hablar si hoy en la Argentina los niños y las niñas tienen hambre y no tienen garantizado el derecho primario de una persona que es una alimentación de calidad? ¿Cómo puede ser que no tengamos la capacidad y la posibilidad de que estas causas, ya que no nos unió una pandemia, que es un hecho excepcional y extraordinario, que nos unan estas causas para sentarnos alrededor de una mesa y poder construir acuerdos y consensos y poder construir una agenda parlamentaria que realmente nos permita demostrarle a la sociedad argentina que tenemos empatía primero, que tenemos sensibilidad, que tenemos corazón, que somos humanos y que en definitiva no estamos buscando posicionamiento, visibilidad, horas y horas y minutos de televisión, sino que en definitiva estamos laburando para resolver los problemas de los argentinos. Creo, señor presidente, que no hay más margen para tirar de la cuerda. El gobierno no tiene más margen para tomar atajos, no hay posibilidades de tomar más atajos. Hay que definir definitivamente un rumbo económico, una política económica. Acompañar el presupuesto, quiero que quede claro, no significa estar de acuerdo en todas las decisiones económicas que ha tomado el gobierno hasta este momento. Y también la principal oposición se tiene que hacer cargo de algo. Tuvieron la posibilidad de gobernar y gran parte de las cosas bien no les salieron. Y es muy importante reconocer los errores para poder empezar a transitar un sendero de recuperación. Quiero decir que este presupuesto que estamos tratando no hubiera sido posible si no se hubiera dado el exitoso canje de deuda, que superó todas las expectativas y que nos permitió mirar con claridad el hecho de recuperar nuestra economía. Para eso, este presupuesto plantea como fundamental la construcción de políticas públicas destinadas a la inclusión, pero no cualquier inclusión, sino inclusión con dignidad y con justicia social. Y vemos un presupuesto que tiene una clara consigna en la recuperación. Un presupuesto que viene a fijar prioridades, planteando un modelo inclusivo con eje en el desarrollo, en la producción y en el empleo, y prioridades que son posibles, como decía, en función del exitoso canje de deuda que nos permite destinar más de 2 puntos del PBI a la inversión. Este presupuesto viene a recuperar el rol del Estado, a través de un Estado presente, atendiendo a los más vulnerables. En este presupuesto estamos diciendo nunca más a la deuda externa, estamos diciendo que queremos volver a decidir nosotros los argentinos nuestro propio futuro. Frente a los profetas del capitalismo del caos, necesitamos poner un nuevo pacto político, económico, social, feminista y ecológico, ya que más que nunca hoy las banderas de la justicia social y ambiental deben marchar juntas. La situación es extraordinaria, la crisis es mundial, necesitamos ideas claras, empoderadas para movilizar, para despertar emociones y convertir el resentimiento, el odio y la enemistad política en una enorme máquina colectiva de producir afectos compartidos desde una perspectiva de dignidad. Esto solo será posible si estamos juntos, productivos y gobernando para toda la Argentina. Cuando el constituyente le da al Congreso de la Nación la responsabilidad de aprobar el presupuesto, lo hace en virtud de que los representantes del pueblo tengan injerencia en cómo se va a distribuir los gastos y cómo se van a obtener los recursos. La Constitución ni la Ley de Administración Financiera ponen en el oficialismo esa responsabilidad. Se la da a toda la representación política parlamentaria para que nosotros podamos hacer una evaluación y un control de cómo el Ejecutivo gasta el dinero de los argentinos. Por lo tanto, para mí es inadmisible acompañar un presupuesto que delega el Congreso sus facultades en un funcionario que no lo eligió el pueblo, sino el presidente de la República. En otro sentido, también decir que para mí es muy difícil acompañar un presupuesto en que las variables no son razonables, que son absolutamente inconsistentes. Nadie va a creer que al final del 2021
el dólar va a estar 102 pesos. Ni vamos a creer que van a subir las importaciones, Dios quiera que sí, pero todo hace prever que no, si no hay dólares en el Banco Central. Ni que va a subir el consumo, como que se proyecta que va a seguir subiendo, o dicen que va a subir, cuando en realidad los jubilados ganan 18.000 pesos y se cerró un salario mínimo vital y móvil de escasos 20.000. Miren, se pueden reír todo lo que quieran, pueden agredir todo lo que quieran, pero en la calle, acá, afuera, hay millones de argentinos que la están pasando muy mal. Y nosotros estamos acá en este recinto riéndonos unos de otros, contando historias pasadas y evitándonos ver cómo resolvemos los problemas que hoy están a la vuelta de la esquina. Es un presupuesto de ajuste a la medida de la negociación y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y si comparamos el presupuesto 2021 contra el presupuesto 2020, tenemos un ajuste en términos reales de los gastos primarios del 9,5%. Repasemos algunos números, algo ya se dijo. Salud pierde el 10% del presupuesto, presidente, 10% de recortes en salud en medio de la pandemia. No vamos a responder el argumento de que este presupuesto está hecho considerando que no va a haber pandemia, porque lo consideramos un insulto a la inteligencia del pueblo argentino. El gasto social, que sufre un tijeretazo enorme, fíjese, 36% de recorte en la tarjeta alimentar, 7% en la asignación universal por hijo, cuando la pobreza no para de crecer, y tampoco vamos a responder ese argumento de que de repente desaparecería la emergencia social el 1 de enero del 2021. Se elimina el IFE a 9 millones de personas. Hemos cuestionado de que el IFE era insuficiente porque terminó siendo de 5.000 pesos mensuales. Para dar un vuelco drástico a esta situación, a esta crisis, en favor de las grandes mayorías, es necesario una gran movilización de toda la clase trabajadora. Es el único lenguaje que entienden los dueños de todo. Esa movilización tiene que imponer medidas de fondo, empezando por el desconocimiento soberano de la deuda, el monopolio estatal del comercio exterior, avanzar en la renacionalización de todo el sistema energético para acabar con los tarifazos, la nacionalización de la banca para evitar la fuga de capitales. Un conjunto de medidas, presidente, para que esta crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo y destinar todos los recursos del país a las necesidades sociales. Este es, a pesar del dramático impacto de la pandemia sobre el conjunto de los países del mundo, un presupuesto expansivo. Es la antítesis de los presupuestos de aquellos 4 años, cuando la regla era el ajuste permanente y la excepción al ajuste era el descomunal incremento de la partida destinada a intereses de la deuda. Un verdadero gasto ocioso por una deuda que no implicó un centavo de inversión para mejorarle la vida a nuestro pueblo o para mejorar la competitividad sistémica de nuestra economía, expandir nuestras exportaciones, generar la capacidad de repago de la deuda insostenible que se estaba contrayendo. En 2019 los intereses de la deuda se llevaron el 20% del total de los recursos presupuestarios, cuando en 2015 ese concepto representaba menos del 8%. Estamos dando vuelta esa página, señor presidente, porque esa fue la decisión del pueblo argentino. Sabemos que es posible construir un país diferente, con una arquitectura propia, hecha de industria, de trabajo, de salarios dignos, de soberanía, de independencia económica. Y sabemos que es posible porque tenemos historia y porque tenemos memoria, porque ya lo hicimos antes. Ayer, señor presidente, no solo se cumplió 1 año de la victoria electoral del Frente de Todos, se cumplió también el 10º aniversario, no de la muerte, porque hay hombres que nunca mueren, que dejan su marca eternamente en el corazón de su pueblo y su presencia se vuelve un faro inextinguible para no abandonar jamás nuestras convicciones de construir un país más justo, como él no las abandonó cuando allá en el 2003 le tocó hacerse cargo de un país en ruinas. Néstor Kirchner, cuando asumió, nos señaló que un gobierno debe distinguirse no por los discursos de sus funcionarios, sino por las acciones de sus equipos. Por eso, con este presupuesto que hoy vamos a aprobar,
así como en cada una de nuestras acciones, no solo lo recordemos, sino sobre todo que lo honremos, diciéndole nunca más al ajuste, nunca más al endeudamiento y trabajando todos los días por más y mejor trabajo, por más y mejores salarios, por una distribución más justa del ingreso y de la riqueza. Ojalá estemos a la altura de su legado de coraje transformador y de amor hacia nuestro pueblo. Se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2021, orden del día 196. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la lista de votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 139 afirmativos, 15 negativos, 90 abstenciones. Resulta afirmativo. Nuestra evaluación es muy crítica acerca de muchísimas inconsistencias que tiene. Tiene un dólar que ya ha sido sobrepasado, tiene un déficit fiscal muy alto, no tiene pautas de crecimiento. Nosotros necesitamos un sendero, un camino, los argentinos para crecer y no lo marca el presupuesto. No obstante eso, nosotros, como ya lo hicimos con la deuda, nos hemos puesto en una actitud colaborativa y nos abstuvimos permitiendo que el gobierno tenga presupuesto. Y en ese sentido ha sido nuestra conducta, nuestra votación. Así que hoy se ha sancionado el presupuesto y seguramente en el Senado se aprobará también. Recibimos el proyecto del Poder Ejecutivo, se fue enriqueciendo en el tratamiento en comisión, aún mismo en el recinto se fueron introduciendo cambios propuestos por los diputados, los senadores, los sectores sociales y finalmente obtuvimos la sanción con 139 votos afirmativos, 15 negativos y 90 abstenciones. Así que el tratamiento en particular, también tuvimos el acompañamiento, en definitiva ya el gobierno tiene media sanción del presupuesto, pasa al Senado para la sanción definitiva. Estamos satisfechos, creemos que muestra el plan de gobierno que estamos llevando adelante y esta es una herramienta fundamental para los argentinos. Los ejes fundamentales son los que expresó el presidente de la Nación, el jefe de gabinete y el ministro de Economía. O sea, un crecimiento de la economía del 5,5%, una baja de la inflación y una mejora en todo lo que son los indicadores sociales. Naturalmente que estamos previendo todo lo que va a pasar el año que viene, tenemos ese plan, tendremos que ir adecuándolo con flexibilidad en la ejecución, pero el concepto fundamental es ese, la baja de los intereses, la deuda externa, el aumento, se duplica la inversión en obras públicas y todo lo que hace a la inversión social. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado compartiendo todo lo que pasó en la semana acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. De todas formas, contamos con vos para seguir de cerca la transmisión en vivo de nuestra pantalla. Nos reencontramos en cualquier otro momento. Chau.